Hola, ¿qué tal, amigos de Saludable? Estamos ya en una videocharla más de la serie de acompañamiento COVID-19. Pues el panorama internacional para el día de hoy, como es costumbre, les platico que trata de 1.346.299 personas confirmadas con COVID-19. Tenemos en primer lugar el país de Estados Unidos con 367.507 casos, España con 136.675, Italia con 132.547. Pues resulta que en las últimas horas, por fortuna en Europa, la casuística empieza a enlentecer. Ya la incidencia va disminuyendo, lo cual es una muy buena noticia. Pero como hemos estado platicando, también los casos en Latinoamérica han ido en incremento. En Asia se han mantenido estables y hacia la baja. Nosotros en América estamos aportando ya la gran mayoría de los casos nuevos. Al momento actual han fallecido en el mundo 74.679 personas por COVID-19. En cuanto a los números en México, hoy 6 de abril hay 296 casos nuevos para un acumulado de 2.439. Tenemos 6.295 casos sospechosos y tenemos 31 casos nuevos de defunciones. 31 personas que fallecieron en las últimas 24 horas desafortunadamente, para acumular. Hoy rebasamos ya la barrera de los 100. Son 125 personas. Destaca en esta casuística que por mucho la Ciudad de México, por todas sus características, tiene una tasa de incidencia de 6.25, es decir, 6.25 personas por cada 100,000 habitantes se están enfermando ahorita de COVID-19, pero esto va a ir en ascenso. Recuerden que en las próximas semanas la casuística tendrá que ir incrementando de manera muy muy importante. La letalidad también en la Ciudad de México es donde ha sido de las principales, es de 4.76, que eso no, aunque son muy poquitos casos para poder valorar la situación, pero recordar que en promedio la tasa de letalidad, o lo más común, es entre 2 y 4, aunque hay países que han tenido tasas muy muy altas, sobre todo ya en poblaciones de mayor edad, que pueden ser arriba del 20%. Pero bueno, 4.76 no sirve para el análisis, pero recuerden que nosotros tenemos una gran desventaja, que es no la edad como en Europa, sino las enfermedades crónicas. Y esto me lleva a platicarles que siguen siendo las enfermedades más relevantes asociadas a los casos de defunciones: la hipertensión, la diabetes y la obesidad en tercer lugar. Tenemos al momento actual 26% de los pacientes con COVID-19 hospitalizados. 13.53 de estos, o sea, 330 personas, están graves y extremadamente graves, con un tubo conectado a un ventilador para poder suplir la función respiratoria. 3.65, que son 89 personas. Y todavía la mayoría de los pacientes están ambulatorios, esto es el 74%. Tenemos también, dentro de los anuncios importantes que se presentaron el día de hoy, es algo que ya ha venido siendo noticia en los últimos días, que trata de que sobre todo en algunos estados
ha habido violencia en contra de personal médico y paramédico, lo cual es lamentable porque en realidad el personal y sobre todo el que está en el sector público pues tiene mucha incertidumbre, todavía hay falta de material, muchas cosas que son adversas, que son históricas en realidad, no son de ayer, pero que complican el actuar médico y que encima de todo estén recibiendo agresiones en la calle y discriminación, como no dejarlos subir a un transporte público. Eso realmente es lamentable, es muy penoso, por lo que hoy las autoridades hacen un llamado extenso a toda la población mexicana a tener respeto por todo el personal de salud en nuestro país. Se platicaron de otras cosas, como que también está habiendo discriminación en algunos servicios funerarios en México, que si la causa de la muerte es COVID-19, entonces las funerarias no quieren hacer el trabajo funerario, para lo cual pues bueno, hay que denunciarlo, no hay que quedarnos con los brazos cruzados. Este tipo de denuncias se deben de llevar a cabo con la autoridad local, municipal, o aquí en la Ciudad de México con las alcaldías, porque eso es ilegal, eso no está bien. También se habla de que en Baja California, aunque su tasa de incidencia es bajita, pero para la cantidad de habitantes que tienen ahí, los hospitales han estado teniendo un gran flujo de pacientes con COVID-19 y están a punto de llegar al tope, de manera que en breve iniciará por allá la reconversión de camas. Esto es pues camas que no están destinadas para pacientes graves o para pacientes con ciertos cuidados, pues se van a tener que habilitar. Eso ya está contemplado en la fase 1 de reconversión de hospitales y de camas hospitalarias. Tenemos también pues que se presentó una incidencia aquí en la Ciudad de México. Un policía falleció el día de ayer por COVID-19 en el ISSSTE, un policía auxiliar, y hoy se da la noticia de que hay 9 policías positivos para COVID-19 y que hay más de 50 policías que están en cuarentena por presentar síntomas. Entonces parece tratarse de un brote dentro de la policía, y este brote principalmente está en la Policía Metropolitana, en un destacamento ubicado en la Colonia del Valle. Entonces, por fortuna, la policía ya había tomado la decisión de mandar a casa a todos los mayores de 60 años y que tuvieran enfermedades crónico-degenerativas, y estos policías que están ahorita sospechosos, pues están en sus casas con su aislamiento domiciliario. Ellos como policías, pues los atiende el ISSSTE aquí en la Ciudad de México. Muy bien, Eusita me dice buenas noches. Pues buenas noches, Eusita. Blanca Mercedes Rendón Miranda. Sí, dicen que una enfermera, cuando llegó a su casa, una vecina le echó cloro. Sí, pues han habido muchos casos reportados. Es el miedo y la ignorancia llevan. El miedo pues es algo que todos tenemos derecho a tener. La ignorancia idealmente pues sería bueno no tenerla, pero hay acciones que no tienen justificación como esas. Ahí pues sí tiene que intervenir la autoridad, y hay que sensibilizar a la población de que eso no se puede hacer, que es ilegal y que pueden ser acreedores incluso a una pena, no solamente a una cuestión administrativa, sino a una situación penal. Dice Blanca Mercedes Rendón, qué mala onda lo de las funerarias también. Pues sí, aquí el común denominador es el miedo, la ignorancia y también
dolo por parte de estas personas. Silvia Cejudo, buenas noches, estimado doctor. Cuando se menciona a los diabéticos, hipertensos y obesos como grupos vulnerables, se hace referencia a las personas que no tienen un buen control de esas enfermedades. No me es claro si tener un buen control no es significativo. Gracias y saludos. Bueno, en realidad he leído trabajos. Recuérdense que toda la información ahorita es en vivo. Un paciente con crónico degenerativas bien controlado se dice que tiene el mismo riesgo que la población general. Sin embargo, pues ya en el hospital siempre va a cobrar facturas los antecedentes del enfermo. Se llaman enfermedades crónico-degenerativas porque crónicamente habrán de degenerar órganos y sistemas. Aunque estén bien controladas, es inevitable que vaya habiendo cambios mucho mayores a los de una persona. Por ejemplo, endurecimiento de las arterias más chiquitas y luego las de mediano calibre y las de mayor calibre. Si lo comparáramos con una persona que no padece diabetes, etcétera, sí hay cambios, y esos cambios a la hora de confrontar un proceso agudo, una enfermedad aguda, van a salir a expresarse. Por ejemplo, una persona que no cuidó su diabetes los primeros años, más 10 años u 8 años antes del diagnóstico, que ya estaba teniendo problemas con el azúcar y no se daba cuenta, pues súmele a una persona promedio 15 años de mal control de la glucosa. Ya los órganos tienen cambios. A la hora de ponerse mal por la enfermedad COVID-19, muy fácilmente pueden hacer insuficiencia renal aguda. Entre más complicaciones se vayan dando en el paciente con un problema agudo de salud, más los pronósticos se van haciendo complicados. O sea, el pronóstico de vida va disminuyendo, el pronóstico de salir bien del internamiento también va disminuyendo, el pronóstico de vida a mediano y a largo plazo también se disminuye. Esas son cosas teóricas, es probabilidad, pero es verdad que, pues bueno, sucede. Siempre el paciente con enfermedades crónico-degenerativas siempre va a tener más riesgo de complicarse. Eso sí hay que tenerlo presente. Obviamente no es lo mismo una persona que tiene buen control de la diabetes o de la presión habitual que alguien que tiene muy mal control siempre. Siempre se va pues a ponderar el riesgo de complicaciones respecto al buen control o mal control de las enfermedades crónicas. Silvia Trejo, buenas noches, gracias por la información. Gracias a ti, Silvia, por seguirnos. La Gaby para vos. Buenas noches, doctor de Uruguay. Yo empecé con gripe, pero nunca tuve fiebre. Pero no me dolía la garganta, sentía dolor de cabeza. Y gracias a Dios, hoy estoy muy bien. No salí de mi casa para mí que quería ganar el miedo. Doctor, besos hasta allá, Gaby. Qué bueno que ya te sientes mejor. De todas maneras, recuerda que te debes de quedar en casa. Si no tienes enfermedades, debes de tener una cuarentena, un aislamiento domiciliario del cual hemos hablado varias veces previamente, y hay una publicación dedicada solo a las medidas de aislamiento domiciliario. Y tú, desde el inicio de los síntomas, debes de permanecer entre 10 y 14 días en tu casa para disminuir la posibilidad de que tú puedas contagiar a otras personas, incluso los que cohabitan contigo. Muy bien. Pues hoy desde ayer había estado muy movido todo este tema de cómo limpiar, qué químicos utilizar para disminuir el riesgo de infecciones. Ya hice un videíto, los que no lo han visto, el día de hoy por la mañana. Me puse a revisar
un poquito de información para poderles dar alguna recomendación, porque la información es muy ambigua. Y incluso las recomendaciones de la OMS son extremadamente ambiguas. La CDC de los Estados Unidos tiene más información. Eso y otras cosas que investigué a título personal, y pude destacar algunas recomendaciones muy precisas, muy importantes para que ustedes resuelvan la situación de el lavado y la desinfección de los objetos en casa. No dejen de revisar este video y de una publicación anexa, así como también las fuentes más importantes de bibliografía, que son, recalcando, de la CDC de los Estados Unidos, los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Pues muy bien, parece que hoy no tenemos más interacción, no tenemos más preguntas, pero queda de tarea, por favor, la revisión de este importante material que subí el día de hoy. Me dice Blanca Mercedes Rendón: yo, gracias a Dios, no soy hipertensa ni diabética. Tengo 56 años, pero no por eso no me debo de cuidar. Exactamente, justamente hoy también se platicó en la conferencia. Hay personas en la década en la cuarta década de la vida aquí en México, 2 hombres que eran jóvenes y no tenían enfermedades crónicas y fallecieron. Pues aparentemente no tenían una enfermedad de trasfondo. Tal vez si les hubieran hecho alguna autopsia sale ahí que iban a tener leucemia o algún tumor en un tiempecito, pero de todas maneras, entre que son peras o manzanas, sí hay que asumir que a todos nos puede ir mal. 2 casos aquí en México pues es muy poquito, todavía vamos empezando, pero sí se ha reportado el fallecimiento de gente joven que no tenía una razón aparente para que su sistema inmunológico no respondiera de manera adecuada. Otro factor importante, además del estado mismo de la persona, es la exposición al virus. No es lo mismo saludar a alguien, agarrarse, tocarse las partes húmedas de la cara y que empieces a tener síntomas, a un doctor como lo que vimos en China, que se pasó días sin parar intubando y atendiendo pacientes sin mayores medidas de protección. Él entonces recibió al momento de la infección una carga viral mucho más acentuada, de manera que, a pesar de ser joven y a pesar de tener teóricamente un mejor sistema inmunológico, pues varios médicos, en Italia también incluso, se ha reportado la muerte de médicos y de personal de salud. Aquí en México falleció un doctor, pero era una persona que sí tenía características de vulnerabilidad. Pero bueno, sí, tu comentario es muy acertado, no hay que confiarse. Todos a ser responsables con nuestro cuidado y el cuidado de los que ni siquiera conocemos. ¿Qué pasa con la gente que toma inmunosupresores? ¿Qué pasa si le enferman? ¿Hay manera de subir las defensas estando en tratamiento con inmunosupresores? Pues sí, todo depende del caso, pero sí hay estimulantes de colonias para incrementar las células, particularmente en la gente que está recibiendo quimioterapia. Y sí puede ayudar, nada más que hay que valorar cada caso de manera muy particular. Los médicos que valoran esa situación, pues son ya en el contexto de un hospital, pues es una decisión colegiada que toma el médico del enfermo en estado crítico, los intensivistas, en conjunto con el infectólogo, que es el especialista en infecciones. Entonces ellos toman una decisión de qué hay que hacer en ese contexto. Pero bueno, así es como sucede. Blanca Mercedes Rendón: oiga, una pregunta, si tengo mis manos limpias y me toco la cara, ¿también hay un problema?
Pues bueno, si te la acabas te acabas de lavar las manos y te tocas la cara, pues no hay problema, eso no hay problema. Pero de todas maneras, acuérdense que yo lo que les recomiendo es la parte reversa de nuestras manos sirve. Yo, al igual que la mayoría de las personas, tengo pues la manía de tocarme la cara y todos lo hacemos. Hay estudios que reportan que una persona se agarra la cara mínimo 2000 veces al día, se toca la cara 2000 veces al día. Entonces es inevitable, pero sí podemos, si no nos estamos en ese momento lavando las manos, si nos surge rascarnos, podemos usar esta parte interna de nuestra mano. Y de todas maneras, pues nada nos cuesta, ¿no? Usar nuestro sanitizante. Ustedes ya lo saben usar, ya hay mucha información de cómo se debe de usar. Entonces, ya si yo hago esto, pues bueno, y me tengo que tocar la cara, pues tengo mayor seguridad, pero siempre es más seguro utilizar jabón. Jabón y agua, es lo mejor. Y me dicen, bueno, ya. Esto. De todas maneras, yo lo que les puedo decir es que es un mal hábito tocarse la cara y sobre todo las mucosas de manera regular, porque si no es virus, puede ser bacteria, pueden ser hasta parásitos, hongos, cualquier cosa puede suceder. Por eso no es nunca un buen hábito traer las manos sucias y menos tocarse mucosas. Hay que tener esto de COVID-19, pues no nada más es la cuestión del virus, sino que también debe a muchas otras cosas como la mala higiene que pueden tener las personas en los países, características muy propias de los países, sus movilidades, las características de su población, el estado de los sistemas de salud, cómo funcionan, el estado nutricional, los hábitos de vida, que eso es lo peor que tiene México y lo peor que tiene México para el mundo, porque recuerden que somos primer lugar en obesidad y de los primeritos en diabetes. Entonces eso tiene fuertemente que ver con la alimentación y con la falta de ejercicio, con todos esos hábitos pésimos que hemos platicado ampliamente y que si quieren saber más, váyanse a ver mis videos del año pasado, antepasado y así. Siempre se tratan de obesidad, diabetes y cómo cuidarnos, estrategias para cuidarnos. Y yo pienso que en este sentido el gobierno debe de tener una situación rectora aquí, una participación rectora con impuestos, con multas, con cosas que hagan una diferencia, obviamente después de la educación y del acceso a la salud. Pero sí debe de haber una rectoría mucho más importante en los gobiernos para, por ejemplo, el etiquetado frontal de advertencia, para obligar a que las empresas mejoren sus productos. Una empresa, aquí en México hay una basura que se llama Gansito, que la hace pues un monstruo al que le debemos mucho de nuestros problemas, que se llama Bimbo, y ese pastelito es adictivo en muchas de las personas. Pues con el nuevo etiquetado, ese Gansito va a decir que no es bueno para la salud porque es alto en grasa, alto en sodio, alto en carbohidratos simples y alto en energía. Entonces, obviamente la compañía no va a querer que este producto corra riesgo su venta, que caigan las ventas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los países? ¿Cuál ha sido la experiencia? Que entonces la Bimbo va a reformular el pastelito para que tenga menos azúcar, para que tenga menos grasa, para que tenga menos todo. Y eso va a tener un cambio muy positivo en la salud de las personas. Lo ideal es que la gente no comiera eso, pero
pero este es un mecanismo regulador y ninguna estrategia que sea unimodal o bimodal es efectiva para el tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas. Tienen que ser estrategias amplias de educación, técnicas de terapia cognitivo-conductual, medicamentos, ejercicio, dietas. Esto que estamos haciendo aquí, este seguimiento, este acompañamiento, es muy importante para el tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas, este acercamiento con el terapeuta. Realmente yo este canal lo abrí por ese motivo, para estar más en contacto con mis pacientes, porque eso va reforzando conductas, va cambiando la forma de pensar y nos va ayudando a no olvidarnos que tenemos que hacer un poquito de ejercicio, no olvidarnos que tenemos que consumir nuestras 5 raciones de verduras. Cuando piensen en el gansito, se acuerdan de que su terapeuta les dijo que no y por qué no. Entonces, de verdad que esto ayuda. Y también en toda esta estrategia ampliada, el gobierno tiene que poner de su parte, regulando con impuestos, obligando a que las empresas den información transparente de lo que le están vendiendo. Me refiero al aspecto nutricional, de lo que le están vendiendo a la población. Entonces, ese que tiene malos hábitos de vida no es porque sea tonta. Realmente hay una gran cantidad de circunstancias que los llevan a tener ese estilo de vida. Rápidamente les digo, pues nuestro cerebro está preparado para comer mucho. Siempre que haya mucha comida, el cerebro quiere comer mucho, porque lo regula, es la parte más vieja del cerebro y es la que compartimos con cualquier animal, de esos animales que se dedican todo el día a buscar comida. Bueno, pues esa parte que los impulsa es materia blanca y está en el cerebro de todos los humanos. Solo que cuando la naturaleza lo hizo para asegurar que siempre comiéramos bien y pudiéramos sobrevivir como especie, pues no había Oxxos, no había Superamas, no había McDonald's, no había Coca-Cola, no había toda la porquería que ahora se consume. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Un cerebro que siempre pide comida en un contexto de una sobreoferta de alimentos que particularmente son chatarra. Es bien conocida y no hay ninguna duda de que con el advenimiento y la super oferta de alimentos ultraprocesados están íntimamente ligados con la explosión de la diabetes y de la obesidad y las demás enfermedades crónico-degenerativas en la población mundial, pero sobre todo en los países en vías de desarrollo o del tercer mundo, como somos nosotros. Entonces, de eso no hay duda. Y entonces, aparte de eso, pues está la falta de regulación, la corrupción, para que todas estas personas se salgan con la suya, para que anuncien basura a los niños con personajes que les son atractivos. A lo mejor al niño ni le interesa el gansito, pero el patito le encanta, y entonces por el patito el niño es engañado a ir a comprar, y aparte al patito le ponen una estampita de la caricatura que está en este momento de moda. Entonces el niño va hacia el gansito y se vuelve adicto al gansito, porque además los carbohidratos y algunas sustancias que tiene, como el sodio, que tienen esos productos, son adictivos. Entonces, eso, y a la cultura, nuestra cultura de mexicanos está muy alrededor, o está en el centro de la comida. Estamos felices, nos vamos a comer. Estamos tristes, nos vamos a comer. Hay que celebrar un logro, tiene que haber comida, tiene que haber bebidas. Todo es alrededor de la comida. La mamá que no te consientes con comida, entonces no es mamá. La mamá o el papá que no te pide que te acabes la comida del plato, no es un papá preocupado por ti. Y así, situaciones, también la disgregación familiar condiciona niños que son tendientes al sedentarismo o estar mucho tiempo con los videojuegos. Los niños que no
tienen el hábito de comer con sus papás, de estar tranquilos, también son más tendientes a la obesidad y a la diabetes. Y yo podría hablar muchísimo, que por eso les pido que se remonten a mis videos del pasado, porque hay muchísimas cosas que explican por qué tenemos una epidemia de obesidad y de diabetes. Ya en unos 3 años más aquí en México, 9 de cada 10 mexicanos padecerá exceso de peso. Y estamos muy preocupados por COVID y bla, bla, bla. No lo hago de menos. Es una situación grave porque no alcanzan los hospitales para atender a tanta gente en tan poquito tiempo. Pero al final se muere mucha más gente por diabetes, obesidad y enfermedades crónicas. Estas mismas enfermedades yo les he platicado todos los días, que son las que caracterizan a las personas que se están muriendo no solamente en México, sino en el mundo al enfrentar una condición aguda de enfermedad que en este caso se llama COVID-19, pero fue influenza antes, o puede ser algún otro tipo de virus, lo que quieran, pero como decimos los mexicanos, al perro más flaco es al que se le suben las pulgas, nada más que aquí es al revés. Al perro más gordo es al que se le suben las enfermedades. Y perdón por las expresiones, pero quiero ser muy contundente con el mensaje. Y me dice Concha Castillo: hola, buenas noches, mi hijo trabaja en mototaxi, ¿cómo se debe de cuidar? Bueno, pues a él lo protege que si en un mototaxi no está en una cabina, no está confinado, pero él lo que debe de traer es su alcohol todo el tiempo, cada vez que toque dinero, traer su fabuloso para limpiar los manubrios, todo de donde se maneja la moto y todo, estar también cada vez que se suba un cliente, por protección del cliente y de él, estarle pasando un trapo a donde la gente pone la mano con el fabuloso, así sin diluir, y no tiene él que usar ningún equipo extra. Realmente no, al estar él en un espacio abierto, la verdad es que eso le hace la diferencia. Dice Sara Tobón: lastimosamente desde el inicio de la pandemia dijeron que al joven no les afectaría, pero no les explicaron que ellos podían ser transmisores y por ello no se tomaron las cosas en serio, y hoy estamos viendo los resultados de la mala información. No, yo creo que la buena información siempre ha existido. Al menos aquí en México ha sido agresiva la campaña de información. Más bien es pues que tenemos la costumbre también de no enterarnos de lo que es realmente importante, pero no hablemos del TikTok que salió ayer, no hablemos de la serie de Netflix, no hablemos de que fulanito actor o actriz hizo esto o lo otro, porque eso al 100. Sin embargo, yo les he promovido aquí que todos tenemos también un papel de informar a la gente. La gente que no sabe, que no está muy bien informada, tenemos que buscar anclarlos a que se informen más, y nosotros compartir la información. Eso es lo importante. Yo creo que incluso la OMS estuvo todo el tiempo dando comunicados casi a diario desde el 1 de enero de este año. Muy bien, dice Michelle Durón: buenos los consejos suyos por contraer enfermedades del COVID-19. Mi linda joven, te saluda un joven amigo desde Honduras. Bueno, no sé a quién salude porque yo no soy linda, pero un saludo hasta allá, Michelle. Mari Alarcón: buenas noches, mi estimado doctor. Buenas noches, Mari. Saludos a todos, a la familia. Muy bien, pues ya, mucho COVID por hoy. Vámonos a descansar, que aquí en México, a pesar de que es solo 1 hora, sí se siente el descontrol de haber movido el reloj. Bueno, les mando el abrazo virtual de siempre. Sean, por favor, solidarios y sean responsables. Nos vemos mañana.